Diario de Joan Gallardo, 2 de abril de 2025. Querido diario, ayer explicaba aquí la virtud cardinal de la templanza y hoy iba a tocar la de la justicia, pero ya incluiré la cuarta, que es la fortaleza. Recuerdo que las virtudes cardinales son prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Y creo que es importante, ¿no? Cualquiera que me esté escuchando ahora mismo sabe de una forma inevitable que si se hiciese fuerte en estas cuatro virtudes, su vida mejoraría ipso facto y para siempre, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Dice, la justicia significa mucho más que lo que ocurre en los juzgados. Es el antiguo nombre para todo aquello que ahora llamaríamos imparcialidad. Esto incluye la honestidad, la flexibilidad, la sinceridad, el cumplir con las promesas y todos esos aspectos de la vida. Y la fortaleza incluye dos tipos de valor, el que se enfrenta al peligro así como el que aguanta ante el dolor. Para mí, esta es la verdadera, la más perfecta definición de fortaleza, ¿no? La capacidad de soportar, la capacidad de aguantar, la capacidad de resistir, ¿no? La capacidad de aguantar el dolor, el sufrimiento o las dificultades. O sea, el que se enfrenta al peligro para mí es valiente. Sería la virtud o el valor de la valentía más que de la fortaleza. Aunque ciertamente hace falta ser fuerte, ¿no? Para ser valiente. Son dos virtudes que raro es que no vayan de la mano en una misma persona. Pero esa es para mí la mejor definición de fortaleza, el aguantar ante el dolor, como dice aquí C.S. Lewis. Dice C.S. Lewis, intenta explicar en el lenguaje más coloquial lo que es la fortaleza y él lo llama tener riñones. Y me parece que es muy guay. Se usa poco esta expresión, yo de crío sí que la escuchaba, pero ahora se escucha poco. Tener riñones, dice, es lo que más se aproximaría a esto en lenguaje moderno. Os daréis cuenta, por supuesto, de que no podéis practicar ninguna de las demás virtudes por mucho tiempo sin que ésta haga su aparición. Esto lo he dicho yo 1.000.000 de veces. Incluso lo decía antes de leer a C.S. Lewis, no antes de que él lo dijese, obviamente. Que la fortaleza es como esa autopista por la que viajan todas las otras virtudes, ¿no? Con permiso de la fe, por cierto. Pero bueno, nos entendemos bien así. Yo por eso firmo en la mayoría de mis textos al final con la palabra fuerza y luego con otras dos que son y paz, fuerza y paz. Porque entre otras cosas creo que es necesario ser fuerte para poder tener paz en la vida, ¿no? Y para poder tener paz con los demás. Bueno, que me enrollo, sigo. Ya va terminando C.S. Lewis este capítulo diciendo, hay un punto más acerca de las virtudes que deberíamos hacer notar. Existe una diferencia entre llevar a cabo una acción justa o templada y ser un hombre justo y templado. Alguien que no es un buen jugador de tenis podría de vez en cuando dar un buen golpe. Lo que queremos decir por un buen jugador es un hombre cuyos ojos, músculos y nervios han sido tan entrenados por innumerables buenos golpes que ahora se puede confiar en ellos. Tienen un cierto tono o cualidad que están ahí incluso cuando no está jugando. Del mismo modo que la mente de un matemático posee un cierto hábito y punto de vista que permanecen incluso cuando no se dedica a las matemáticas. Del mismo modo, un hombre que persevera en hacer buenas acciones adquiere al final una cierta cualidad de carácter. Y entonces es a esa cualidad antes que a sus acciones en particular a lo que nos referimos cuando hablamos de virtud. Esta distinción es importante por la siguiente razón. Si pensáramos solamente en las acciones en particular, podríamos fomentar tres ideas equivocadas. 1. Podríamos pensar que siempre que hiciéramos lo correcto, no importaba cómo o por qué lo hiciéramos. Si lo hiciéramos voluntaria o involuntariamente, alegres o disgustados, por miedo a la opinión pública o por el hecho en sí mismo. Pero la verdad es que las buenas acciones llevadas a cabo por motivos equivocados no ayudan a construir la cualidad interna o característica llamada virtud. Y es esta cualidad o característica la que importa realmente. Si un mal jugador de tenis tiene un saque muy fuerte, no porque crea que se necesite un saque fuerte, sino porque ha perdido los estribos, es posible que ese saque con suerte le ayude a ganar ese juego en particular, pero no lo ayudará a convertirse en un jugador consistente. El ejemplo es absolutamente maravilloso, ¿no? Y a esto me refiero yo muchas veces cuando digo que no es lo mismo ser una persona que es capaz de ahorrar en un momento determinado que una persona ahorradora. Igual que no es lo mismo una persona que sabe ser disciplinada para un momento particular o para un proyecto o un objetivo particular que una persona disciplinada.
no es lo mismo en absoluto. Y aquí lo explica bastante bien, ilustra bastante bien esta idea aquí, C.S. Lewis. El punto número 2, dice él, podríamos pensar que Dios solo quiere la simple obediencia a un conjunto de reglas, mientras que lo que quiere es personas de una determinada manera de ser. Y el tercer y último punto dice, podríamos pensar que las virtudes son solo necesarias en la vida presente, que en el otro mundo podremos dejar de ser justos porque no hay, joder, es que la hostia hace ser Luis, ¿eh? Porque no hay nada por lo que disputar, o dejar de ser valientes porque allí no hay ningún peligro. Bien, es verdad que probablemente no habrá ocasiones para acciones justas o valientes en el otro mundo, pero habrá todo tipo de ocasiones para ser la clase de personas en las que podríamos convertirnos solo como resultado de haber llevado a cabo tales acciones en la tierra. No se trata de que Dios os niegue la admisión en su paraíso si no poseéis ciertas cualidades de carácter. Se trata de que si las personas no tienen al menos un indicio de tales cualidades en su interior, ninguna condición externa posible podría crear un cielo para ellas. Es decir, hacerlas felices con la profunda, intensa, inamovible felicidad que Dios nos tiene reservadas. Yo esto se lo he escuchado a una persona, pero no en demasiadas, ¿no? O sea, aquellos que dicen, bueno, ¿qué más da si no soy valiente en esta vida? Porque no hará falta serlo en la otra. Ya, pero es que sinceramente creo que el ejercer este tipo de virtudes aquí, primero hacen que la vida aquí sea mucho más soportable y creo de verdad que no es que sea el medio para llegar al paraíso, sino que es la consecuencia de lo que uno se convierte aquí y que hace que sea más factible, más probable que acabemos en ese paraíso, ¿no? Me parece maravilloso la puntualización que hace aquí C.S. Lewis. Nada más, pues nos vemos en el siguiente episodio y os hablaré de la moral social, si Dios quiere. Paz.